Quiero darle la bienvenida a mis dos distinguidos invitados, el constitucionalista Enrique Bernales y el expresidente del PPC y expresidente del Congreso, Raúl Castro. Es parlamentario, perdón. Muchas gracias. Ambos es parlamentarios. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, una noche complicada, con protestas en todo el país por el indulto a Alberto Fujimori. Don Bernal, quería empezar por el tema de explicarle a la gente para que no haya confusión, porque el tema de las siglas puede confundir, ¿no? ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué es la Comisión Interamericana? Porque la Comisión es la que expresa su rechazo y la Corte es la que establece la fecha para esta sesión extraordinaria, para evaluar el caso. Bueno, mira, en primer lugar, y como introducción a lo que voy a decir, en una línea de objetividad, mi saludo a los manifestantes que hoy en día ejercen su derecho a reunión para protestar por el indulto que ellos consideran que es injusto o que es violatorio de la Constitución. Veo que es una manifestación muy numerosa en distintas partes del país y lo único que confío es que no se expongan a desbordar lo que es el ejercicio del derecho, de tal manera que pueda ser esta marcha una expresión de ciudadanía, como ojalá pueda hacerlo la que en la próxima semana están organizando Fuerza Popular. Dicho esto, mira, frente a tu pregunta quiero decir dos cosas. En primer lugar, tanto la Comisión de Derechos Humanos de la organización como la Corte Interamericana forman parte de lo que se llama el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero hay algo que es sumamente importante. En otras cortes, como la europea, por ejemplo, un ciudadano, tú o yo, podemos acudir directamente a plantear nuestro caso ante la Corte. En el caso de los instrumentos legales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ningún proceso, salvo los que plantee el Estado, se inician por la Corte. Se inician a través de la Comisión. Entonces, cualquier particular, una asociación de derechos humanos, un sindicato de trabajadores, presenta su caso ante la comisión lo estudia, la comisión envía observadores, la comisión verifica in situ e inclusive pide informe del propio Estado que está acusado de violar determinados derechos humanos. Se inicia todo un procedimiento para determinar si puede haber un acercamiento de posiciones. Si lo hay, allí termina el caso. Si no lo hay, entonces lo que hace la comisión es emitir recomendaciones. No puede pronunciarse sobre el fondo del asunto porque invadiría atribuciones que son exclusivamente de la Corte. Y todo eso está previsto en el artículo 41 del instrumento jurídico de la Corte Internacional. Pero en este caso la Comisión sí se ha pronunciado, digamos, ha rechazado ese pronunciamiento, en primer lugar, en la página web del sistema no existe. No sé cómo ha circulado, pero por la experiencia que yo tengo en estos casos, me extraña ciertos pasajes de su pronunciamiento porque excede largamente sus atribuciones. La Comisión no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto, no puede hacer calificaciones, más aún si ni siquiera han venido observadores, ni siquiera sabemos si se ha recibido un pedido en apelación por la parte peruana que se siente ofendida. Es decir, no podemos, cuidado, quejarnos del debido proceso interno si estamos alterando el debido proceso que se aplica en el sistema internacional. Bueno, en el documento que ha circulado claramente todos hemos podido leer que dice el indulto dado al expresidente no cumple con los requisitos legales fundamentales, tampoco cumple con elementos del debido proceso legal. Eso es el texto de una sentencia, solamente lo puede decir la Corte, ¿no es cierto? Y la otra cosa que también genera confusión, no es cierto que la Corte haya aceptado pronunciarse el 2 de septiembre. Lo que tiene la Corte dentro de su programación de sesiones es una sesión que hace tiempo que está programada para el 2 de febrero para conocer lo que se llama cumplimiento de sentencias. Y lo que está en su afichado como texto que se va a estudiar es cómo se ha venido cumpliendo las sentencias relativas a los casos de Barrios Altos y Cantuta. Por consiguiente, yo entiendo que lo que se puede pedir
porque sí está los que se sienten afectados por el indulto peruano, es solicitar a la Corte que vía el análisis que va a hacer del cumplimiento se incorpore a ese análisis el tema del indulto. A ver, antes de darle paso a don Raúl Castro, vamos a ver justamente los tweets. No sé si los tenemos en pantalla, los tweets. Entiendo, es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Rechazamos indulto a Alberto Fujimori por tratarse de una decisión contraria a las obligaciones internacionales del Perú. Bastante categórico, como comentábamos. Pero indulto, ¿me permites una interrupción? Leamos este segundo tuit. Y indulto a Fujimori desconoce la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado el expresidente, dice el segundo tuit. ¿Y tú conoces algún antecedente de un pronunciamiento de un organismo jurisdiccional que se pronuncia a través de tweets? Claro. Sí, es evidente, en la misma línea que Enrique, que lo ha explicado muy claramente. Es obvio que aquí hay algo extraño, ¿no? Porque la comisión no puede, además, digamos, anticipar de esta manera un rechazo, ¿no? Porque en el comunicado que supuestamente la Comisión Interamericana ha emitido, se habla incluso de temas probatorios. Se habla de que el doctor Postigo es su médico personal, su médico de cabecera. Se habla de una serie de cosas que evidentemente, por las razones que claramente, reitero, ha expresado Enrique, no podrían darse de facto. Porque primero no hay un proceso ahí, sino hay justamente lo que Enrique ha explicado, que concluyen recomendaciones, pero además de eso no se ha hecho nada de lo que normalmente debe hacerse, como la secuencia de las visitas, los observadores. ¿Es un documento Bamba, creen ustedes? Entonces hay algo extraño. Yo no quiero calificarlo de Bamba, pero creo que alguien ha metido la mano acá, ¿no? Porque además la Corte no puede pronunciarse como si fuera, la Comisión no puede pronunciarse como si fuera un partido político. Rechazo, ¿no? Y además en esos tweets hay cosas que dice la sentencia que no son verdad. Porque dice que la sentencia es por condena de lesa humanidad. Y la condena de Fujimori, si se refieren al caso de Barrios Altos y La Cantuta, es una condena por homicidio simple. No, calificado. Perdón, calificado. Exactamente. Que al final se le agrega que reúne los requisitos o la tipificación de delito de lesa humanidad. Pero no se le condena por eso. Y está en la parte considerativa, además. Ni está en la parte considerativa, es un agregado al final. Entonces, es una juridicidad bastante cuestionable, si queremos ser rigurosos. En segundo lugar... Bueno, pero ¿cómo explicamos eso? O sea, la sentencia es por homicidio calificado. Y en los considerandos dice esto homicidio calificado. Pero esto constituye en los considerandos delitos de lesa humanidad. No. Es una consideración adicional. Así es. Pero que no forma parte de la sentencia. Así Porque es. si fuera parte de la sentencia no serían 25 años. Exactamente, ¿no? En consecuencia, tampoco es cierto lo que está diciendo el tuit, de manera que ya son muchos elementos que permiten suponer que aquí definitivamente hay apasionamiento, ¿no? Por decirlo de la manera más limpia posible. Creo que acá hay efectivamente apasionamiento, porque además, como Estado y como ciudadano, no podríamos aceptar que una comisión, sin haber tomado un conocimiento serio del tema, a los pocos días de haber sido seguramente, y además entiendo que está en receso, hasta después de Año Nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que puede producir todo esto tan rápido y sin haber seguido los pasos establecidos? Definitivamente, creo que es apasionamiento, hay una falta de seriedad, y creo que eso no le hace bien a nadie, ¿no? Ni a los denunciantes, que con todo derecho pueden recurrir a las instancias correspondientes. Tienen todo el derecho. Tienen todo el derecho, ¿no? Ni al país, ni a los procesos que tenemos que nosotros afrontar con seriedad, ¿no es cierto? Por otro lado, Omar, ahí están hablando de que no reúnen los requisitos para que sea indulto humanitario. Lo están diciendo en el tuit también. O sea, han hecho todo un análisis de la resolución
¿no? Hay todo un análisis de la sentencia que tiene como 100 páginas. Todo esto, ¿cuándo lo han hecho? Entonces, no es materialmente posible, no califiquemos, digamos, lo real. No es materialmente posible hacer todo eso y además emitir un pronunciamiento anticipado. Porque si yo soy una comisión y lo que tengo que hacer es establecer primero una observación, después recomendación o una posible conciliación en todo caso, esa posible conciliación no puede llevarse adelante si a priori ya ha habido un rechazo de la Corte en contra de una de las partes. ¿No es posible que les haya de la llamado comisión. la atención, quizá la comisión, lo express, lo rápido de este indulto? Duró 13 días el proceso. Eso es Normalmente materia, duraban 90, 110 eso días. es materia de la Corte. Y de investigación por la Corte. Es la investigación, porque la Corte lo que tendría que verificar es si dentro de las prerrogativas, tal como están considerados el indulto en la legislación peruana, ¿no?, el procedimiento es vinculante o es simplemente recomendatorio. Yo me permitiría sugerir, porque respeto a las víctimas y reconozco su derecho a apelar ante la comisión, que por favor aclaren bien qué es el trámite que ellos han iniciado, porque si no, le están dando una victoria fácil al Estado, porque va a ser sumamente sencillo demostrar que, habiendo habido exceso, pueda solicitarse que se declare inadmisible el petitorio. Este indulto, doctor Bernales, este indulto es, digamos, revocable por una corte internacional. Normalmente se había dicho que la Corte Interamericana no opinaba sobre indultos, sino sobre amnistías. ¿Es probable o no? Puede pronunciarse sobre el indulto ordinario, que guarda ciertas semejanzas, solamente ciertas, porque ningún indulto borra el delito. Es solamente perdón, y la amnistía es perdón y olvido. La gran diferencia es que hoy en día en el sistema internacional el indulto no forma parte de los procedimientos judiciales. Yo he trabajado casi 20 años en el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas y no recuerdo un solo caso en que alguna corte del sistema, de aquellas que están vinculadas a la Corte, al sistema internacional, a la Comisión de Derechos Humanos, tenga alguna injerencia en el derecho humanitario, porque es una institución de perdón. Es una institución que en el caso peruano se exagera, porque está concebida como una herencia del derecho monárquico de los reyes de absolver. ¿Por qué? Porque los reyes eran el soberano y su poder no venía del pueblo, su poder venía de Dios, el origen divino de los reyes, y por consiguiente recibían de Dios la capacidad de perdonar. Entonces, yo considero que eso es un exceso. Es más, he presentado sugerencias para que el indulto pase a ser materia de ley, porque si fuese materia de ley el procedimiento sería distinto. Pero si es una prerrogativa, ¿no es cierto?, como se dice en un latinato, si me lo permites, intuito persona, ¿no es cierto?, la decisión es responsabilidad exclusiva de quien ha recibido el derecho de conceder la gracia, porque el indulto también es gracia. Pero digamos, sí cabe la posibilidad de que sea revocable si es llevado a la Corte Interamericana. ¿Esta podría decidir o no? No. En la Corte Interamericana, en primer lugar, jamás se ha pronunciado sobre el indulto humanitario. No tiene jurisprudencia al respecto. Lo puede revocar como parte de su atribución el propio revocador, que fue el caso de Crucillata. El presidente comprobó que lo habían engañado, que el señor no estaba enfermo, que se paseaba, que se iba a los balnearios, que se metía a los supermercados, etcétera. Dijo, bueno, he sido víctima de un fraude. Por consiguiente, dispuso la anulación casi inmediata y este señor fue nuevamente encarcelado. El caso que se cita de Jalilí se está citando mal, porque la Corte no intervino sobre el indulto, sino estableció recomendaciones a futuras, por manera tal que Jalilí no fue nuevamente
vuelto a prisión, sino que se cortó el proceso. Y en el caso, don Raúl Castro, en el caso de la amnistía, porque este comunicado de la comisión también lo menciona, ¿no? Que la amnistía que ha dado el presidente Kuczynski y Alberto Fujimori, pues trunca un caso que se iba a abrir, el de los crímenes de Pativilca, que la Corte Suprema de Chile había accedido que se juzgue. En ese caso, digamos, ¿sí tendría inferencia la Corte Interamericana? No, no, porque no se trata de una amnistía, se trata del derecho de gracia. El derecho de gracia significa un perdón y un relevamiento de la obligación de someterse a proceso cuando sea... Al procesado en general. Al procesado en general, ¿no? Cuando se ha cumplido un determinado, o el doble del plazo de lo que es la instrucción, que es la etapa probatoria inicial del proceso penal ordinario, ¿no? En consecuencia, el indulto nace como, efectivamente, como una herencia de la monarquía y es trasladada tal cual al jus imperium del Estado, en cabeza del presidente. Tanto es así que el artículo 118, inciso 21 de la Constitución vigente, dice: es facultad del presidente conceder indultos y conmutar penas, ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados, el derecho de gracia, ¿no? Y luego dice, en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble del plazo más amplatorio. ¿Se cumple eso en el caso del periodo de gracia? Bueno, se debe cumplir, imagino que sí, porque ya debe tener esto varios años, pero en todo porque caso... eso recién, no, lo del periodo de gracia recién tenía, si no me equivoco, 10 meses, recién la Corte Suprema de Chile autorizó. Ahí hay dos. Ahí hay un tema... Ahí hay dos temas que resolver. En primer lugar, la Corte chilena autorizó incluir dentro de la lista de los asuntos procesables en el mes de febrero, va a ser un año. Una vez más, la justicia peruana vuelve a incurrir en el error de la demora. Y justicia que demora no es justicia. Entonces ahí se genera el problema de cómo se computa el plazo. Primera cuestión. Pero segunda cuestión, que es un principio básico, el derecho, el indulto humanitario forma parte del derecho humanitario, que es la esencia de los derechos humanos. Y no se puede colocar o subordinar la aplicación del derecho humanitario al procedimiento del plazo. En este caso, está en la Constitución peruana el principio por el cual se aplica el derecho humanitario, es el artículo 1 de la Constitución. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y como bien sabemos, uno puede ser el peor de los delincuentes, pero no por eso pierde su condición de persona. Bueno, ese es el aspecto legal, ¿no? Ahora analicemos un poco No, el aspecto principista. Bueno, principista, pero analicemos el aspecto político y lo que está generando este fastidio en las calles, ¿no? Eso es por cuerdas separadas. Que va por cuerdas separadas, efectivamente, porque la gente está muy crispada, y está muy crispada no simplemente por el indulto, y yo formo sino parte de la gente. Por cómo se dio el también. indulto, por cómo se dio el indulto. Creo que si hubiese sido de una manera mucho más transparente, incluso si lo hubiese hecho antes de la vacancia, creo que la gente lo hubiese aceptado mucho mejor. La percepción de la gente, y se demuestra en las calles, que fue un indulto negociado, un indulto político y no un indulto, pues, humanitario. Yo creo que, efectivamente, ¿no? Yo creo que hay esa percepción y ese es un tema que, bueno, hay que profundizar. Pero también es un hecho que Fujimori venía hace tiempo con este tema. 8 años. ¿No? Sí, ¿no? Y desde el gobierno de Alan García. Desde Alan García ya estaba, sí. Se fue a Toledo, que fue el gran perseguidor, y Fujimori empezó con el tema del indulto. Ollanta Humala estuvo a punto de otorgar el indulto, casi comprometido, ofrecido públicamente y después negado, ¿no? Pero el presidente Kuczynski ya también tenía 1 año y medio hablando del indulto. En Argentina lo dijo, ¿no? Lo dijo hace 30 y tantos días, ¿no es así? Pero además manoseando el tema recurrentemente, ¿no? Además con contradicciones en el seno de su propia bancada y en el seno de su propio Consejo de Ministros. O sea, hay personas que desautorizaron al presidente, ¿no? Lo cual es una cosa gravísima. Pero quiere decir que él venía de alguna manera ya cocinando este tema hace mucho tiempo. Ahora, si hablamos de realpolitik, un presidente
que ha cometido cantidad enorme de torpezas, que no tiene fuerza en el Congreso, que no tiene operadores políticos, que no tiene ministros políticos, que no tiene capacidad de análisis político, que no entiende lo que la calle dice, no puede enfrentar a una bancada si no tiene, como la fujimorista, sino que tiene que ir a un sistema reconciliación, llámese, o de, por ejemplo, al estilo francés, de convivencia. En la Constitución francesa, cuando el presidente pierde mayoría en el Congreso, tiene que llamar al líder de la oposición y nombrarlo primer ministro. Y en consecuencia, se resuelve el tema Es en el sistema inglés, ¿no? Francés. Francés también. Francés, también inglés, exactamente, Sí. ¿no? Con algunas variantes. Sí, que de variantes. ¿No? Pero más parecido a lo nuestro es el francés, digamos, ¿no? Entonces, eso se llama convivencia. De manera que... Cohabitación. 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 Exactamente. Es cohabitación. ¿No? Convivencia era antes, hace muchos años, aquí en el Perú. Comprado. ¿No? Entonces, es la cohabitación, exactamente. Ese es el nombre correctamente traducido, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que un presidente acorralado, políticamente inerte, lo único que queda es buscar una cohabitación. Ojalá la encuentre por el bien del Perú, porque aquí estamos olvidando el bien supremo. El señor Kuczynski tiene que comerse el sapo, con perdón de la expresión. Es feo, es horroroso, es grande, sabe mal, me atraco, me da asco morderlo, pero se lo tiene que comer, porque su objetivo no es ser él y su gente sacando pecho. Su objetivo es que el Perú se sirva de un buen gobierno, ¿no? Y, por ejemplo, las cosas en el norte están que arden, ¿no? Bueno, ¿no? pero ahora, a partir de esto, ya viendo la cosa bien pragmática, que queda atado, o como bien decía Fernando Tuesto hoy en la columna en El Comercio, Sí. a una Fujimori dependencia, ¿no? Porque Inevitable. con la izquierda no va a ir ni a la esquina, y con la calle menos, es decir... Pero la no sé izquierda cuántas- forma parte de la salvación, ¿no? Sí, claro, esos 10 votos de Nuevo Perú, ¿no? O sea, Así es. Y de algunos otros y más. que no sabían que Así se venía es. esto, bueno, pero yo no sé cuánta gobernabilidad le vaya a dar, digamos, la bancada que pueda sacar del fujimorismo cuando la calle está como está. Y como bien dice don Raúl, el norte está bien complicado por la reconstrucción ya hace bastantes meses. Y en una Se época suma. electoral de Se 2018, Así es. donde los Goyo Santos y toda esa gente va a salir bien exacerbada. ¿Qué va a pasar en el 2018? ¿Realmente va a haber gobernabilidad con el fujimorismo? Mira, a ver, partamos de un hecho. El presidente Fujimori, Kuczynski, jamás va a admitir que hubo negociación. Porque él mismo se ha creado una situación en la cual es prisionero de un silencio absoluto de su parte respecto de este hecho. Bueno, lo de Mecha Arauzo ¿No? ayer Y ha leyendo el compromet- comunicado era y ha bastante claro. comprometido en ese silencio a su primera, la presidenta del Consejo de Ministros, que ya cada vez que le tocan el tema, dubita más de lo que recomienda, ¿cómo se llama?, la filosofía, ¿no es cierto? Pero creo que, ¿cuál era la situación en ese momento? Por lo menos de los datos que se manejan, de los contactos que los exparlamentarios como nosotros tenemos, porque nunca dejamos de tener contacto con los ambientes políticos, aunque no estemos en la actividad como tal, se sabía que Kuczynski ingresó a la sesión con 89 votos seguros por la vacancia. 89 votos seguros por la vacancia. Y yo creo que en ese momento, si no él, algunas personas de su entorno entraron en la desesperación. Y alguien le dijo al oído a Kenji, este es el momento, ahora o nunca. Ahora o nunca. Y yo creo que Kenji fue en ese sentido un excelente ejecutor. Un excelente ejecutor y consiguió 9 votos, no de las figuras más representativas del fujimorismo, porque entre los que votaron abstención está, por ejemplo, ese famoso representante que dijo que si uno leía mucho le daban Alzheimer. Y eran bienvenidos Ramírez. Bienvenido. Entonces, como vemos, no era lo mejor, pero era lo disponible para conseguir los 9 votos. Entonces,
es obvio que desde el momento en que se consiguió los 9 votos, más la complicidad por ingenuidad o por lo que sea, de los que se retiraron del hemiciclo, de los que dijeron que por voto de conciencia, porque efectivamente se venía un golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se argumentó en aquel momento y que inclusive entiendo ha generado un malestar de Alberto Borea, que estuvo estupendo esa noche, pero que después se ha ido, está en el extranjero ahora, está fastidiado, está molesto, ¿no? Es evidente que Kuczynski había quedado comprometido de su situación y de su palabra, porque tiene que haber asumido el compromiso que ahora sí Va a tener que cumplir de todas maneras, pero ya vemos cómo está reaccionando la calle también. Nos vamos a un corte y volvemos con mucho más. Vamos a otro tema que también atañe al presidente Kuczynski y a Keiko Fujimori, las investigaciones que se le siguen. Ambos declararon hoy ante la Fiscalía y ese es otro problema que va a tener el presidente, porque no queda muy claro, también. y Keiko también, que no queda muy claro la relación de Odebrecht y sus empresas. Es decir, eso no se va a acabar ni con el indulto ni con nada. No, Raúl Castro. Sí, precisamente la defensa del presidente Kuczynski que llevó a cabo Alberto Borea tuvo como eje central el hecho de que el fuero natural donde esto se debía investigar, la presunta incapacidad moral por los pagos hechos a la empresa del presidente Kuczynski, no era pues en un proceso de vacancia, sino en la comisión Lavajato, que es la comisión ad hoc investigadora. En consecuencia, todo se centró en que el presidente se sometía a la investigación en la comisión y que se comprometía a acudir cuantas veces sea necesario y, aunque es en realidad la comisión la que va a Palacio de Gobierno, pero quiero decir, a participar en la comisión y a presentar todas las pruebas que se le soliciten. Recordemos que además de esto había dicho que él había sido desprolijo en cuanto a sus papeles se refiere, ¿no? Entonces, o sea, informal. Él seguía siendo presidente de Westfield Capital, en momentos que recibía plata de... En todo caso, seguía siendo titular, propietario, claro. Porque es la empresa individual, ¿no es cierto? Es una Inc., Incorporated, no es corporation, que significa plural, sino Incorporated. Entonces, todo esto pasa luego de esta decisión política del Congreso de no vacarlo, pasa evidentemente a ser investigado en la comisión. Y ahí va a tener que aclarar una serie de temas que no han quedado claros. De manera que ahí sí puede haber tropiezos y muy serios para el presidente Kuczynski, por lo menos por lo que se conoce hasta ahora. No sabemos qué más podría conocerse más adelante, porque este es un capítulo, ¿no? Tras capítulo, aparte, ¿no? Sí. Una novela por entregas. En el ¿Está caso, puesto otra vacancia? podría venir una vacancia, claro, más adelante, ¿no? Podría venir una vacancia, evidentemente, ¿no? Por una incapacidad moral debidamente comprobada, ¿no? No hay que, bueno, podría venir un proceso de acusación constitucional, no sé, podría haber varias, El depende. problema es que cada vez son más voces que creen que el presidente no llega al 2021. Mira, Bueno. Y eso es preocupante. O sea, Oye. no debería ser así, pero lamentablemente está en el aire. Y el eso. caso de Keiko es igual, o sea, Sí, sí, claro, Keiko es- también tiene que someterse a eso y estamos a la espera De la declaración. información, exactamente, ¿no? Que llega de Brasil, que está viniendo por partes. No, ya llegó la de Marcelo Odebrecht, ya está en fiscalía, está en plena traducción y a ver cuándo pero se de la filtre eso. declaración anterior, La del noviembre, la exactamente. de Marcelo La de Odebrecht, Marcelo Odebrecht. ¿Y cómo esas se declaraciones corrobora, que no? dice mucho y no dice nada, ¿no? Pero la verdad es que, mira, a diferencia del presidente Kuczynski, a mí sí me gusta ser prolijo. Y la verdad es que cuando yo he leído un comunicado que aparece esta mañana en los diarios del Ministerio Público sobre el alcance de lo que se va a hacer, se haría hoy en la entrevista con el presidente Kuczynski, realmente me apareció un arroz con mango, ¿no? Porque dice, en primer lugar, que como no lo pueden investigar, solamente van a hacer averiguaciones, pero que sí pueden hacer la investigación
de la Westin y de First Capital, ¿no? Que no están en la jurisdicción peruana, en primer lugar, pero el dueño de una de ellas sí es un peruano, que es Kuczynski. Entonces, ¿en qué quedamos? Y por otro lado, claro que pueden investigar, no podrán en todo caso hacer acusación, pero la investigación es inevitable, si no, ¿de qué sirven las preguntas si no se concretan en un proceso de investigación que establezca la verdad de los hechos? Yo creo que el fiscal que ve el caso, que creo que es Castro, me parece, ¿no? Sí. ¿Es pariente tuyo? No, no es pariente mío. Bueno, está equivocado, está equivocando el camino, o no sé qué está pasando, pero yo no creo que la presentación del presidente Kuczynski ante el Ministerio Público y el grupo de fiscales que le va a hacer preguntas, que solamente en eso, en la curiosidad de saber qué pasó, que después va a terminar en la columna de chismes. No, es que eso no es el trabajo del Ministerio Público. El trabajo del Ministerio Público es investigar. ¿Pero dónde la podría tener más difícil el presidente? ¿En la Fiscalía con esta investigación de Hamilton Castro o en la Comisión Lavallato de Rosa Bartra? En el fondo están investigando lo mismo. Sí, ¿No claro. es cierto? Y no puede decir dos verdades, tiene que decir una sola. Pero si en un sitio, ¿no?, simplemente le hacen preguntas de cortesía y en otro lo ajochan para que diga las cosas que hacen entrar en contradicción, ahí sí el Ministerio Público va a quedar mal, y si no queda mal el Ministerio Público va a quedar mal la comisión investigadora. O sea, que volvemos a entrar en una espiral de confusiones y lo que queremos es que se sepa la verdad. Ahora, en uno de los, digamos, en este caso, ¿se constituye infracción constitucional el hecho de que el presidente, cuando fue ministro de Economía, jefe de gabinete, haya recibido, digamos, a través de Westfield Capital, dinero de Odebrecht? Él tuvo dividendos. ¿Eso es una infracción constitucional? Sería más bien delito. Sí, claro, Sí. claro, sería un delito y está expresamente mencionado en la Constitución. Colusión. ¿No? Sería un delito de colusión, efectivamente, porque ahí hay una prohibición expresa, pero eso tiene que ser demostrado, no basta Sí, ser claro. citado, ¿no? Y por otro lado, como decía Enrique, de acuerdo al artículo 117, el presidente no puede ser acusado. O sea, puede ser investigado, pero no puede ser acusado. Solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir elecciones presidenciales, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo el caso previsto, ¿no?, y por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, si el presidente no puede ser acusado, una investigación de fiscalía se podrá concluir y tendrá que dormir el sueño de los justos hasta que el presidente termine el mandato. Y en ese caso, ahí podría iniciarse un proceso, ¿no? Salvo que la conducta del presidente En ejercicio, sea en ejercicio sea incluida así es, en un delito flagrante. como falsedad genérica, ¿No? por ejemplo. Claro, en ¿no? cuyo Claro. caso sí procedería la Así es. incapacidad moral. Exactamente, ¿no? Si él falsifica Por documentos, un principio ¿no? que es fundamental. Nadie es inimputable. Todos tenemos la obligación de responder por nuestros actos en la materia penal. Bueno, ahí está, lo han escuchado. Nos vamos al último corte del programa. Bueno, el juez Richard Concepción Carhuancho, el que llamaban el juez carcelero, porque envió a prisión preventiva al expresidente Ollanta-Humala, a su esposa Nadine Heredia, también a los ejecutivos de Odebrecht, nada menos que a Pepe Graña, José Graña, el dueño de Graña y Montero, la constructora más importante del país probablemente, y a otros ejecutivos de JJ Camec, ICSA, y a varios más, ya no va a haber el caso de Odebrecht, y me gustaría que ustedes nos expliquen por qué, pero primero vamos a escuchar al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. En ningún momento se le está quitando la confianza al doctor Carhuancho, porque ya lo hubiéramos sacado de la Sala Penal Nacional si eso hubiera ocurrido. El doctor Concepción Carhuancho merece mi confianza y la confianza del Consejo Ejecutivo para que continúe en la Sala Penal Nacional. ¿De qué caso se lo está apartando si él no es propietario de ningún caso? Él solamente interviene cuando hay pedidos de la Fiscalía. Yo considero que es un juez respetuoso de la ley. Me niego a pensar que él va a entrar en una situación de rebeldía y de desacato a la ley. Nadie lo está marginando.
Ellos, para ser nombrados, nunca postularon para Lima, postularon para distintos lugares del Perú y ganaron ahí. Esa es su plaza de origen y esa es su titularidad. Si ellos quieren estar en Lima, pues que concursen. Bueno, Richard Concepción Carguancho ha dicho que le están quitando la confianza y además ha dicho que él no va a acatar esta resolución que entiendo reestructura el sistema de las salas. A ver, explíquenos con claridad este punto. A ver, tú que eres abogado en ejercicio. Enrique también dice que no es abogado, pero sí es abogado también. Bueno, a ver, lo que pasa es que coexiste, ¿no?, lo que es la Sala Penal Nacional y el sistema anticorrupción. En principio, hay un nuevo estatuto que ha dictado el Poder Judicial que dice que la Sala Penal Nacional ya no va a haber los casos de lavado de activos. Y entre los casos de lavado de activos están los casos de Odebrecht. Vinculados a corrupción, entiendo. Vinculados a corrupción, exactamente, sí. Así es. Que pasarían al Sistema Nacional Anticorrupción, que preside la doctora Otso. Ahora bien, que son jueces, perdóname, sí, son jueces nombrados por el colegio, no son Consejo titulares. Nacional de la Magistratura. No. Son jueces provisionales, Okay. ¿no? O jueces de reserva, como también se le llama. Lo que adicionalmente a esto que acabo de decir, a esta disposición del nuevo estatuto de la Sala Penal, lo que está sucediendo es que se les está diciendo a los integrantes de la Sala Penal Nacional: señores, ustedes son provisionales, tienen que someterse a la ley de la carrera judicial, yo fui autor de la ley, a la ley de la carrera judicial para concursar a través de los sistemas previstos por el Consejo Nacional de la Magistratura para ser jueces titulares y actuar. Entonces, lo que él está diciendo es: señores, a la Sala Penal Nacional se nos exige ser titulares, y a los jueces del Sistema Nacional Anticorrupción no se les exige ser titulares. De manera tal que ahí hay tres grandes diferencias, ¿no es cierto? No se van a hacer cargo del lavado de activos, esto pasa al Sistema Nacional Anticorrupción y les exigimos que hagan un concurso, que se sometan a un concurso para ser titulares. Ahora bien, ¿qué es lo que ha dicho el doctor Duberly Rodríguez en lo que acabamos de escuchar? Que los jueces, como el doctor Carguancho, que están actuando en estas etapas, no tienen a su cargo los procesos, sino que son jueces, tienen una denominación que yo no la recuerdo en este momento, pero son jueces a los que el fiscal recurre para solicitar una autorización respecto de una facultad que necesita para investigar o de una petición que necesita para detener al investigado por presunto peligro de fuga. De primera instancia, algo así. Sí, primera instancia, sí, claro que instancia. sí. Sí, tiene primera instancia, pero tiene un nombre que no lo recuerdo en este momento. No, yo no soy penalista, ¿no? Pero es un juez que está puesto ahí no para seguir el proceso. El proceso no se seguiría ahí, se seguiría en otro juzgado ordinario. Pero sí es un juez que está para absolver las necesidades de la Fiscalía Inmediatas. Okay. Respecto de las investigaciones que tienen curso. Y ¿no? están en fase preparatoria. Preparatoria, exactamente, ¿no? En consecuencia, a todo esto, el juez Carguancho lo que ha dicho es: señor, yo no voy a acatar esa disposición del Poder Judicial, en el sentido de que el nuevo reglamento diga que los casos de lavado de activos por corrupción se apartan de la Sala Penal Nacional. Bueno, ahí hay un conflicto ya interno que... Exacto. ¿Puede hacer eso? O sea, ¿el juez Richard Concepción puede desacatar? Bueno, en primer lugar, es un juez que es titular en el Distrito Judicial de Chimbote, ¿no es cierto? O sea, él ha venido casi, digamos, como prestado. Así es. ¿Ya? En segundo lugar, la verdad es que se genera tal confusión con estos cambios dentro de la sala, que se llama tal cosa que Él ha dicho que es como te ocupas cambian de un esto. árbitro en un partido de fútbol, a la mitad del partido. Es que en el fondo es eso, pues, ¿no? Y me llama la atención que se hagan esos cambios
en un tema tan delicado como es todo lo que viene Odebrecht, con ¿no? relación a Lavallato, ¿no es cierto? Lavallato, claro. O sea que yo creo que no se trata de un desacato estricto sensus, sino de una situación compleja que por lo menos el Poder Judicial está obligado a aclarar, ¿no es cierto? Porque si no, la lectura que se va a hacer es que como resulta incómodo, este juez se le cambia. Y como no se le puede cambiar a título individual, se remueve toda la parte superior. Así es. Cuidado que esa sea la interpretación que popularmente se le dé, y no estamos en un momento como para que la gente comience a dudar de la imparcialidad del Poder No, la Judicial. coyuntura es tremenda. Justamente para ir terminando, el gabinete de la reconciliación que ha llamado el presidente Pedro Pablo Kuczynski, lo comentábamos, cuán viable es un gabinete de la reconciliación presidido por Mercedes Arauz, que entiendo no tiene mucho respaldo en este momento en el Congreso. Las fuerzas políticas se sienten traicionadas. Bueno, reconciliación sería algo amplio, ¿no? Sin lugar a dudas. Yo creo que aquí más lo que puede haber o va a haber, de hecho, ojalá lo haya, es un realineamiento de fuerzas por un pacto de gobernabilidad, ¿no? Porque esta situación, esta polarización, conversaba con Enrique antes de entrar, no se puede mantener por mucho tiempo, ¿no? O sea, el país ya reclama, digamos, soluciones rápidas, o sea, no podemos vivir en esta confrontación casi medieval, ¿no? Entonces, no sé si reconciliación es la palabra, en todo caso sería una reconciliación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? O entre PPK y Alberto Fujimori o Keiko Fujimori, Bueno, sí, realmente. tal vez por ahí, porque fíjate, yo creo que están tomando de reconciliación la primera acepción gramatical del Real Diccionario, Sí, que significa unir la amistad que estaba desunida. claro, ¿no? Pero eso no es una reconciliación nacional, pues. Claro. La reconciliación nacional tiene que ver con la situación de fondo del país, los problemas reales, que en este caso, por ejemplo, saltan inmediatamente sobre la reconstrucción de las zonas afectadas, ¿no es cierto? Pero también la interculturalidad, los problemas del racismo, la necesidad de la interetnicidad y todos aquellos problemas que se han ido quedando en el camino de la construcción de la República, como para retomar la idea de Basadre. Es un trabajo profundo, donde hay que distinguir políticas de corto, mediano y largo plazo. La reconciliación no se consigue de un año para otro. Son procesos sustantivos Sumamente amplio. muy amplios y dinámicos, pero al mismo tiempo que permanecen en un tiempo al cabo del cual se ha conseguido una transformación sustantiva del país. Bueno, y la reconciliación también debe ir y debe enfocarse con lo que estamos viendo en pantallas, con las protestas en este momento que se están dando. Pero que lógico. Yo no creo que acaben acá, ¿no? Y el Ahora, 2018 puede ser un año convulsionado. por ahí. También es verdad que hay un sector radical que está empujando esto, ¿no? O que se Entonces, está aprovechando. o que se está aprovechando de esto. O sea, también ahí tampoco podemos ser ingenuos, porque la democracia no es ingenua y los políticos, sobre todo los que tienen a su cargo las tareas de Estado, tampoco pueden ser ingenuos. Bueno, pero es verdad que el antifujimorismo ha sido un actor fundamental Sí, y es importante. fundamental, ¿ah? sí. Y creo que se está viendo ahora en la calle. y yo- Más allá de los infiltrados, me refiero. No, desde Ojo. luego, sin lugar a dudas. Lo que sucede, y tiene el derecho de existir un antifujimorismo, a lo que creo que no se tiene derecho es a incitar el odio de una manera descontrolada, ¿no? Porque yo creo que hay que ser tolerantes, ¿no es cierto? El fujimorismo son 8 millones de votos. Yo he combatido el fujimorismo. No estoy de acuerdo en nada con ellos, ¿no? Es una derecha populista, ¿no? Pero es una realidad en el país. Pero es también, una claro. realidad. Sí, O sea, es nosotros verdad. no podemos decir 8 millones de peruanos no cuentan.